Vale, ya tendríais que poder ver la presentación, si os fijáis. ¿Veis todos la presentación con los engranajes? Vale, perfecto. Bueno, como decía Raiko, mi nombre es Iñaki, tengo 25 años y fui antiguo alumno de la facultad y de hecho me sentaba más o menos donde está sentado el chico del jersey con un símbolo verde en el frente, que está tirando ahora. Ahora trabajo en Sabadell, estoy viviendo en Cataluña y pese a que soy maestro de educación física, las clases que doy ahora las doy de inglés. En cualquier caso, de la educación física saco el tema de utilizar los juegos para enseñar, y entonces con estos juegos trato de aplicarlos a cualquier contenido. Un poco al llegar aquí, en cualquier caso, en cualquier punto, como el trabajo ahora no es muy abundante, traté de buscarme la vida y de lo primero que conseguí fue un curso enseñando a niños a trabajar con videojuegos, y luego ahora he ido avanzando hasta ahora que imparto un curso de cómo trabajar en Classcraft, que es una herramienta de la que hablaremos hoy, entre otras. Por una parte, todos tendréis que tener un papel. En ese papel que tenéis os marca diferentes QRs. Si le dais al QR porque el enlace, el texto, si veis el texto es diferente el del enlace, con ese podéis escribir preguntas y a mí me salen ordenadas de tal manera que pueda después responderlas. Y si no, simplemente leyendo los QRs vais a un lado o al otro. Es básicamente para que tengáis información. Y luego las moneditas que están a la derecha, si tenéis alguna moneda, aunque sea a mano, de arrancarlas y hacer moneditas individuales, es para un juego que haremos durante la exposición y así podemos trabajar con ellos. Así que si podéis, id arrancando esas moneditas que tenéis en pequeñas moneditas individuales. La clase de hoy no se hace en el teatro, así que podéis tener los móviles, pero obviamente para trabajar. Así que quien quiera que abra y pueda tener lo de las preguntas. Simplemente que lo ponga en silencio para que no moleste. Si ya todo el mundo tiene el papel, pues continúo. Vamos allá. ¿Qué es la gamificación? Pues la gamificación es una manera que tenemos de cambiar la forma en la que el alumno va a aprender. Y obviamente, como viene de gamificación, de game en inglés, va a ser a través de juegos, ¿vale? Entonces, hay algo que a mí me mosquea mucho cuando voy a ver conferencias de sistemas de aprendizaje, que es que me expliquen un sistema de aprendizaje, pero me lo enseñen a través de una clase magistral. Entonces, para yo mostraros, entre otras cosas, el sistema de juegos y daros este toque, haremos este pequeño juego. Cada uno tendrá, creo que quedaron al final 9 papelitos por cada uno, y quiero que digáis 5 palabras al azar. 5 palabras las que queráis. Si Raiko las podéis ir tomando nota o ir preguntando a alguien que las diga, yo las anoto aquí en un papelito que tengo aquí en la mano. 5 palabras. ¿Algún voluntario que pueda colaborar? Hola. Mira, hola es una. Tenemos una. Mira, ponemos gamificación para tener otra. Gamificación. Otra más. ¿Qué dijo? Moneda. ¿Más? Dado. Gato. Bueno, ponemos gato y dado. Ya las tengo todas. Así tengo 5 y empezamos. Vale, pues cada vez que yo mencione alguna de estas palabras, el que esté más atento, que levante la mano y diga Raiko Rules. Y los que estén al lado, que hayan visto que haya ido más rápido, le dan uno de sus papelitos que tienen. Si veis que hay muchos que levanten la mano, pues nadie le da papelitos a nada, pero así por lo menos veis un poco la dinámica de este juego, que lo único que plantea es mantener la atención de los alumnos, ¿vale? Voy a bajar un poco el tamaño de esto. Así os veo bien. Y listo, mientras seguís recortando, yo comienzo con la presentación. En internet tenéis 1000 vídeos que os pueden hablar de las cosas buenas y malas de la gamificación, entonces no quiero yo entretenerme con eso. Yo me dedicaré simplemente a trabajar experiencias que tengo yo y a mostraros un par de ejemplos para que, si os sirven, os podéis utilizar, ¿vale? La meta que tengo cuando doy clase, aparte de todo lo básico que te piden en la educación, suele ser que si yo al alumno le digo que no va a poder dar la clase conmigo, que al alumno le moleste, se duela.
Eso implica que se lo pase tan bien en mis clases que no tener mi clase sea algo feo para él, ¿vale? Si logro conseguir eso, implica que estoy dando las clases en la modalidad que consigo. Siempre, obviamente, hay diferentes grados dentro de eso. El mundo está cambiando, están cambiando las formas de dar clase y hay dos posibilidades. Tú puedes o unirte al cambio o directamente dejar el cambio ir y seguir del modo en el que se están impartiendo las clases. Yo soy de los que no solo trato de sumarme al cambio, sino que trato de empujar si puedo para que el cambio se lleve a cabo. A este momento hay muchísimos profesores tratando de trabajar con nuevas tecnologías, con nuevas maneras y mejorando o cambiando esa forma en la que se dan las clases. Una cosa que tienen los videojuegos es que, aquí solo hablando de los videojuegos, hay un 67% de los jóvenes que juegan a videojuegos. Y esto solo incluiría videojuegos. Pensad que luego, si incluyésemos juegos de cartas, juegos de mesa, los juegos del móvil, los juegos del Facebook, todos estos juegos incluirían a muchísima más gente que siempre juegan a este tipo de juegos y que aunque a veces pensemos que es algo capaz más de los chicos o más de lo que sea, de los que juegan un 48% son chicas. Entonces al final los juegos nos sirven como un medio para llegar a cualquier tipo de alumno, a todo tipo de género, ¿vale? Entonces nos servirá como una moneda de cambio para que, ¿ves? Al elegir moneda era la parte del juego que si alguien estaba entendiendo, si levantaba la mano se llevaba los premios. Todavía están muy dormidos, Ryan, ¿no? Si no recordáis la frase, directamente levantad la mano y para mí, y ya me vale. Vale, sigo probando. Hola a todos, va. Mira, ahí lo pillaron. Perfecto. Pues le dan monedas a las 3 personas que han levantado la mano, los 4. Sí, a los que tienes más cerca, más que nada es por hacerlo dinámico, como no es la base tampoco de la clase, simplemente al que tienes al lado le das y ya está, que si le dan una más o una menos tampoco le va a venir de ahí. Vale, sigo pues. Como veis, pasamos un montón de tiempo jugando y hay poca gente a la que diga, buah, a mí jugar no me gusta. Puede que no te guste un tipo de juego, pero prácticamente a todo el mundo le gusta jugar. Entonces, es una manera que tenemos de llegar muy bien a los alumnos, como decía antes. Y entonces, a través de los juegos lo que podemos es transformar la manera en la que damos las clases para que no sea siempre una cosa rutinaria, una cosa monótona. Una de las cosas con las que se va a trabajar mucho es el condicionamiento operante. Y ahora, según el punto en la carrera en el que estés, probablemente estéis diciendo que qué plastra Skinner con el condicionamiento operante y estaréis cansados de escuchar hablar del perro de Pavlov y demás. Pero una vez que logréis dominar estos 4 aspectos, los refuerzos, los castigos, tanto positivos como negativos, el partido que se le puede sacar en modificar la conducta, en motivar al alumnado, es que vais a hasta pagarle la comida al perro de Pavlov de lo contento que estáis. Vale, ¿cuáles son las bases dentro de la gamificación? Las bases dentro de la gamificación es que tiene que poder adaptarse. Mira, perfecto. Simplemente pasarle el que... No hace falta ni que paréis. He dicho gamificación, en consecuencia, pasad las cartas y ya está. Vale, ¿cuáles son las bases? Las bases que son es que tiene que poder adaptarse a cualquier contenido. Entonces, nosotros podemos hacer un juego que esté muy unido a un contenido, o podemos hacer un juego que sirva para explicar cualquier contenido. Por ejemplo, sería un juego comodín. Un ejemplo de juego comodín sería esto. Esto es un Snake and Ladders. Es simplemente un tablero en el cual, con este tablero, los niños pueden ir jugando y tú les pones el contenido que tú quieras que aprendan. Por ejemplo, yo con esto suelo trabajar mucho vocabulario. Ellos tienen que ir trabajando y a medida que van avanzando, pues tienen diferentes preguntas y si las responden pueden seguir avanzando, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir con esto? Que no,
que tengan que pillar la idea. Por ejemplo, yo tuve un problema un día en el que no tenía ningún dado. Al no tener un dado, no pude trabajar porque me faltaba. Entonces tuve que adaptar un sistema, que lo comentaré más adelante, en el que con 6 tarjetitas pueden llegar a trabajar. Si os fijáis, estos son mis alumnos jugando. Aquí tienen el material, el tablero y luego su amago de dado aquí, así como el listado de vocabulario. Vale, el contenido. El contenido dentro de los juegos se va a impartir como un medio, pero no como un fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo quiero aprender que table es mesa, a base de repetir table, mesa, table, mesa, table, mesa, me va a quedar claro, no va a tener ningún problema. Pero no es entretenido, no es divertido. Y el objetivo en este punto para el que está aprendiéndolo es memorizar eso, que table es mesa. Pero si yo lo hago como un medio, como en este caso es, yo lo que quiero no es aprenderme que table es mesa, yo quiero llegar al final del juego. Entonces, a través de mi objetivo, que es llegar al final del juego, si no me lo voy aprendiendo, no podré avanzar. Entonces, no es el objetivo final para ellos, no tiene que ser el aprendizaje. Para ellos tiene que ser jugar, divertirse, pasarlo bien y por exposición terminan aprendiendo. Pese a que, por ejemplo, el objetivo del maestro será que aprendan el vocabulario. ¿Qué tiene también? Que trabajar con juegos requiere mucho trabajo. Entonces es muy importante que las cosas que vayamos haciendo se puedan reutilizar, ya sea para otros ámbitos o para la misma asignatura el año siguiente. Y luego hay una regla de oro, que es una regla de oro que trabajo yo en mi clase, que es I'm the law. Yo soy la ley, y como yo soy la ley, yo gestiono el juego como considero. Siempre tratando de ser lo más justo posible, porque también que haya justicia dentro del juego les sirve a los alumnos. Hola a los dos nuevos. ¿Cómo funciona esto? Pues tú como maestro no puedes estar en todo lo que ocurre dentro de la clase. Tienes que gestionarte, porque tu base es que los niños estén aprendiendo. Entonces tienes que hacer entender a los niños que es muy importante que si en algún momento ocurre algo que hace que se descompense o que no es del todo justo, la vida tampoco es justa, y que tú haces lo mejor que puedes para llevar la clase a cabo, pero que tampoco puedes ser perfecto porque no es algo robotizado. Y aparte que vas a tener que adaptar el juego siempre, en todo momento, para adaptarlo a los alumnos. Yo, por ejemplo, tenía un juego en el que los alumnos tenían que, uno, esconder un objeto, y luego los otros tenían que irlo guiando con indicaciones en inglés en una especie de mini ciudad que estaba creada. Para poder esto trabajar, había un grupo que era demasiado competitivo, entonces se empezaban a dar órdenes, gritaban, saltaban, se chocaban, iban destrozando la City, entonces tuve que automáticamente adaptar el juego a una versión que la competitividad no fuese tan potenciadora dentro de ese juego. Lecturas recomendadas. Todos tenéis mirando, mira, uno ya se te aposta la cara diciendo, buah, a ver qué nos va a hacer leer. Pues yo principalmente no os voy a hacer leer, porque considero que la mejor manera de saber de juegos, de aprender de juegos, es jugando. Entonces, jugando a juegos de ordenador, a juegos de consola, a juegos con el móvil, a juegos de mesa, a los juegos que hacéis en el patio, a lo que sea, cualquier tipo de juego te ayuda a tener una experiencia en la que tú luego puedas adaptar y crear juegos a través de ellos. Por ejemplo, como comentaba antes, la anécdota con el dado. En este juego yo iba preparado a la clase, iba contento, iba diciendo, bueno, vale, pues yo tengo ya mi juego preparado y cuando llegue a la clase lo puedo aplicar. Cuando fui a buscar las fichas de parchís, estaban las fichas de parchís para que pudiese moverse por el tablero, pero no había ningún dado. Como no habían, lo que hice fue, me acordé que en una presentación de juegos, lo que yo había hecho fue buscar había participado en un juego en el que tenían, en vez de eso, tenían 6 tarjetitas, cada uno con un número del 1 al 6, que tú podías ir utilizando como si ya supieses la tirada que iba a salir en el dado, y luego así la irías gastando. Simplemente imprimí, recorté y automáticamente las pasé entre los alumnos. Seguimos para bingo. Vale, como todo sistema, no todos son cosas buenas, también tiene cosas malas. ¿Qué cosas malas tiene? Pues para trabajar con juegos requiere muchísimo trabajo, muchísimo tiempo que te tienes que dedicar a crear estas cosas. Y entonces terminas currando más horas que un reloj. Pero
¿Qué tiene de bueno? Que una vez que tú estás trabajando, tú trabajas fuera de la clase, pero dentro del aula te puedes permitir, si has trabajado suficientemente bien, el estar solo de supervisor, el no necesitar estar constantemente dirigiendo al alumnado dentro de la clase. Yo recuerdo que hace una semana o así, entró la directora y estaba... Yo llevo un mes o así en el colegio. Entró la directora, abrió la puerta y se ve a mí mirando 8 tablets que estaba programándolas para meterles cosas. Y los niños gritando, diciendo cosas no sé qué, mientras jugaban al Kahoot, que si no me equivoco ya había jugado, en la pizarra. Entonces, la visión que se pudo haber llevado ella era: este profesor está pasando como olímpicamente de sus alumnos y estos están de fiesta dentro de la clase. Por suerte, ya hemos hablado bastante y ya sabe cómo trabajo. Y entonces lo que vio fue que la clase se gestionaba completamente sola, los niños no solo estaban aprendiendo un vocabulario, sino que aparte se estaban divirtiendo a la medida que lo hacían, y que yo no necesitaba estar completamente arriba de los alumnos, sino que ellos ya se apañaban solos y yo simplemente podía ir programando las cosas que hiciesen falta. Por suerte tenemos en cada clase alrededor de 25 o 30 alumnos que nos pueden ayudar. Y estos, por ejemplo, son alumnos míos que están ayudándome a crear unos mapas para el juego que teníamos que hacer, en el cual se trabajaba geografía y demás. En cualquier caso es un mapa inventado. Entonces, si los alumnos le pedimos ayuda, ellos nos ayudarán. Y de hecho lo harán muy contentos. Siempre tendremos algún alumno que acabe antes las actividades. Ese alumno estará encantado de pintar las fichas que hagan falta, pintar las flashcards, recortarlas, irlas ordenando. Y aparte de conseguir una manera de entretener a ese alumno, que si no puede llegar a volverse disruptivo si no tiene nada que hacer, de esta manera aparte te ayuda y luego puedes recompensarle de la manera que consideres. ¿Qué otras cosas tiene? Trabajar solo hace que trabajar sea complicado. Entonces siempre es bueno lograr juntarnos con otros compañeros o con otras personas que compartan ese trabajo, que también pueden hacer uso y que entre todos reducir el trabajo, ya sea con compañeros que tengáis de la facultad una vez hayáis avanzado o compañeros que estén en el mismo centro. Y por último, puede darse, aunque no mucho, la oposición de alumnos que estén demasiado rígidos, demasiado acostumbrados al sistema normal de clase y que entonces se cierren a probar una cosa nueva. En cualquier caso, yo les dejaría simplemente que, digo, bueno, tú si quieres tú trabajas mientras con el libro y el resto vamos trabajando con los juegos y tú comparas y escoges lo que quieras. Porque, de hecho, algo muy bueno que tienen los juegos es que permiten esa adaptabilidad, cambiando niveles, cambiando opciones, de añadir a cualquier tipo de alumnado, al alumnado con problemas, al alumnado disruptivo, al alumnado que está siempre por clase, al que va incluso mejor que el resto. Siempre nos permite que colaboren y que todos puedan participar de algún modo u otro. Y llegamos por fin a una de las opciones de gamificación que tenemos dentro de esto, que es el Kahoot, que de hecho ya lo habéis probado y entonces le dedico muy poco tiempo. Simplemente es preguntas que se pueden utilizar tanto para aprender un nuevo vocabulario en el que no sepan nada y tengan que ir probando, o en el que ya lo sepan y tengan que ir contrastando su información. Simplemente tú lo proyectas, ellos se conectan colocando el pin y automáticamente ya puedes jugar. Y la creación de los Kahoots, porque puedes utilizar algunos que ya se hayan creado o utilizar uno propio, es muy sencilla. Por ejemplo, esto es creando cómo es un verbo en inglés, ¿no? Entonces, how do you say to dance in Spanish? Tengo una versión que es con imágenes, que es más sencilla, una que es sin imágenes, y luego tú pones las 4 respuestas. Hay un problema que le vi yo al Kahoot, que es que yo siempre ponía la primera respuesta la correcta y luego las otras 3 las ponía en cualquier orden. O sea, ponía cualquier cosa. Luego cuando le empieces el Kahoot tienes que decirle que las respuestas las escoja aleatoriamente, porque si no, siempre se quedan todos en la A y claro, en un test de 40 preguntas, a la octava pregunta ya descubrieron que siempre la A era la correcta y perdió la gracia del juego considerablemente. Por otra parte, el Quizlet. El Quizlet va más allá del Kahoot, va un poco más tiene un poco más de complicación, pero porque también nos permite muchísimas más cosas. ¿Qué nos hace? Nos permite trabajar como con tarjetas, con flashcards, en las que por una cara tenemos una cosa y por la otra cara tenemos la otra. Por ejemplo, pregunta y respuesta. How do you say to dance in English? Y por detrás pondría bailar. Entonces, ¿cómo funcionaría? Nosotros entraríamos en nuestra cuenta, esta por ejemplo es la mía, y le daríamos a crear. Creamos un Kahoot, un Quizlet, y dentro de este Quizlet ponemos un título y agregamos una imagen. Por ejemplo, yo he agregado los pronombres de los subject pronouns. La traducción en español es complicada. Entonces, ¿cómo tenemos? Vas aquí, marcas el que quieres poner. Por ejemplo, yo digo que quiero seleccionar esto, le digo el término en inglés y el término en español. Entonces, en vez de una pregunta, simplemente será vocabulario, la traducción del vocabulario.
Una vez que lo tenemos puesto, te generará toda una lista y con esta lista tú ya puedes trabajar. Puedes trabajar de diferentes maneras. Por una parte, aprender, que es que las van repasando. Te salen las fichas y las van comparando, pruebas la escritura, pruebas a que lo escuchen y entonces poder compararlo. Tienes para hacer como una especie de test, un combinar, que sería como un memory pero con las caras cara arriba, el gravedad, que es como el Space Invaders, en que van bajando y tienes que ir disparándole las palabras, y el live, que creo que es una de las cosas nuevas que tienen y que es muy potente, que es que todos van realizando un test, y a medida que van realizando un test, en la pantalla ves cómo van a una competición. Quién va por la pregunta 5, quién va por la 4, quién va más avanzado, quién más lento. Entonces, el competir unos grupos con otros siempre les va a ayudar. Esto muchas veces suele ser siempre en grupos, porque también no vas a tener dispositivos muchas veces para todos los alumnos. Vamos para el siguiente. Y ya, una vez acabado con esto, tenemos la versión imprimir, porque como no siempre tenemos tablets, no siempre tenemos dispositivos, pues tenemos la versión para imprimir. Imprimir nos permite poner una tabla con las traducciones, un glosario, que queda un poco más escueto, en pequeño, que son mini tarjetitas que pueden servir para, sobre todo, no gastar tanto papel, y que se pueden imprimir a 2 caras o a una cara. Y en grande, que nos permite hacer yo este trabajo cuando hago el memory. Entonces, imaginaos que en un lado tienes cat y en el otro tienes gato. Pues como tienes esas dos, tienes que ir levantando hasta que las encuentres. Pues eso con cualquier tipo de vocabulario que quieras hacer. Le puedes poner imágenes, traducciones, lo que quieras. Y te permite trabajar de una manera muy efectiva. Y terminando los cobros, y cuando tengáis todas las monedas, continuamos. Mira, pilló moneda, 2 por ahí. Dale, dale. Y por último llegamos al Classcraft. La última de las 3, más compleja, pero la que más nos puede llegar a dar. ¿Qué tiene el Classcraft? El Classcraft no se basa en una asignatura, no se basa en tal, es completamente transversal a la asignatura o al contenido que queramos impartir, porque lo que funciona es crear una aventura dentro de la clase. Transformamos la clase en una aventura en la que los alumnos pueden ser diferentes personajes. Pueden ser un guerrero, pueden ser un mago, pueden ser un curandero, y según el tipo de personaje que sean, tendrán una habilidad diferente. Por ejemplo, el guerrero se encargará de proteger al grupo, el curandero de ir curando a quien esté herido, y el mago se encarga de ir recuperando la energía del grupo para que puedan seguir trabajando. Esta ficha sé que está en inglés, pero es un diagrama y es un resumen que está tan bien hecho que, como total lo voy a traducir, pongo la inglesa que va genial. Entonces, ¿cómo va esto? Son las características, las 4 cosas que pueden modificarse dentro del Classcraft, con las que trabajaremos constantemente. Está HP, que es la vida. La vida es lo que el alumno pierde si se porta mal, como por ejemplo, interrumpir mientras alguien está hablando. El AP son los puntos de habilidad o el maná que el alumno gastará para poder hacer uso de sus poderes. Según el poder sea mejor o peor, perderá más o menos vida. La experiencia es lo que el alumno va ganando a medida que aprendes cosas, pero que es como en la vida real. Yo me voy nutriendo de experiencia a medida que aprendo cosas. Y esto se utiliza para recompensar aquellas actitudes que nosotros consideremos buenas, como que levanten la mano para hablar, que respondan una cosa correctamente, lo que sea. De hecho, es muy importante, yo premio el responder correctamente una pregunta, pero no penalizo si responden mal, porque hay algo muy importante que es que tengan la libertad de probar, de fallar, porque fallar nunca es un problema. Y por último tenemos los gold pieces, que son las piezas de oro, las monedas. Estas monedas, como funcionan es que puedes premiar, pero puedes hacer un premio aún más allá de lo básico. O sea, si yo lo que quiero como mínimo es que se participen en clase y que entreguen los trabajos el día que toca, si un alumno me entrega un trabajo un día antes, pues le puedo dar un premio con este sistema. Así como a veces que no quieras premiar algo, pero que no es una experiencia, que no es un conocimiento, también lo puedes premiar con estos puntos. ¿Y cómo funcionaría? Pues nosotros tenemos poderes. Los poderes, cada alumno tendrá sus 9 poderes posibles que irán subiendo según suban de nivel, y que lo que utilizan es dinamizar la clase, aparte que requieren atención, porque imaginad que yo ahora a la chica que tiene una chaqueta rosa le dijese, pues mira, tú si levantas la mano y cantas algo, puedes recolectar todas las monedas que están alrededor tuyo. Pues si ella tuviese ese poder, estaría atenta para que en el momento en el que pudiese hacerlo, conseguir todas estas cosas, ¿vale? Entonces, lo que nos permiten es eso, y pueden permitir lo que nosotros queramos, porque nosotros modificamos el poder a nuestro gusto. Podríamos, por ejemplo, hacer que durante un examen ellos puedan consultar si una pregunta está correcta o pedir una pista al profesor.
Que en verdad eso es algo que ya hacemos, porque muchas veces si el alumno te pide una duda, dependiendo quién o cómo, pues le dejas caer algo de información. Pero de esta manera ellos consideran que se lo han ganado y tienen esa motivación, porque la motivación es, pues quiero conseguir ese poder o conseguir el otro poder. ¿Y cómo se manejaría? Dentro de la clase tú tendrías tu ventana en la que tienes aquí el listado de alumnado, el personaje al que tienes seleccionado y el resto de su grupo, y luego cada vez que alguien hace una actitud que sea correcta, vienes aquí y le sumas puntos de experiencia. Le sumas puntos de experiencia porque ¿qué ha hecho bien? Ha acertado una pregunta, ha ayudado a un compañero, ha mostrado una actitud positiva en clase, o lo que vosotros queráis. En cada momento, cada uno gestiona su clase como quiere. ¿Qué otra aquí? Pues la pérdida de vida. La pérdida de vida sería lo mismo. Yo te quito vida porque estabas mal sentado y te vas a caer, porque insultaste a un compañero, porque me interrumpes mientras hablo. Y de hecho, yo suelo dejar un ratón inalámbrico, que se lo dejo un encargado en el aula por día, y ese es el que se encarga de gestionar todo esto. Entonces, para mí es automático. Yo digo, menos 5 puntos de vida a tal persona porque ha hecho tal cosa. Él va, lo hace y yo sigo dando mi clase. Entonces yo no pierdo nada de tiempo y ellos son los que se autogestionan. Y la persona que tiene el ratón cada día se siente muy importante. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que a medida que alguien vaya perdiendo vida, llegue a 0. Porque si sigues restando hay un momento en el que llegas a 0. En ese momento, el alumno tiene que tener una penalización extra. Que tú tienes un listado, que puedes de hecho colocarle lo que tú quieras, y en este listado tú puedes decir, pues bueno, por ejemplo, tiene que entregar una tarea un día antes, o tiene suerte y no le pasa nada, o debe salir en mitad de la clase y cantar una canción. Lo que tú quieras colocarle a los alumnos y que funcione bien con ellos. ¿Qué pasa de otra parte? Que como es un juego en equipo, si uno pierde energía, o sea, si uno pierde toda la vida, el resto del grupo pierde vida. Imaginad que hay 5 guerreros, el Señor de los Anillos, 5 guerreros luchando contra un orco. Uno de los guerreros cae, pues los otros 3 guerreros recibirán más golpes del orco, porque va así, hay más a repartir. Pues ellos también entonces deben gestionarse, porque si no pueden llegar a marginar a un alumno, en plan, bueno, se porta mal, no pasa nada, que caiga y ya que le pase lo que le pase. ¿No? De esta manera, como también nos afecta a nosotros y puede generar una reacción en cadena, entre todo el grupo se van gestionando para asegurar de que todo el mundo tiene la vida alta, que todo el mundo tiene la energía alta y que todos pueden continuar. En cualquier caso, como nosotros como profesores, siempre podemos gestionar cuán agresivos somos en bajarle la vida a la gente o cuánto no lo hacemos. Pero en cualquier caso, en este caso estamos trabajando el trabajo en equipo, porque es vital generar la cohesión, que no sea siempre una competición de ganar y pisar al otro para ser mejor que el otro, sino tratar de ayudarnos entre todos para aprender. Y para esto, el Classcraft nos da diferentes tipos de herramientas. Tenemos las herramientas base, que son estas que tenemos aquí, y una luego más avanzada. Aquí tenemos la rueda del destino. La rueda del destino lo que nos permite es seleccionar alumnos al azar. Yo, por ejemplo, si solo me supiese un par de nombres de la clase en las primeras semanas, pues tendería probablemente a decir más estos nombres que al resto de la clase. Pues, o capaz tendería a señalar más a la gente que tengo en primera fila que a las que tengo detrás. De esta manera siempre es al azar y es completamente justo el sistema de rotación. Por otra parte, los jinetes de Bale. Esto nos permite que al inicio de cada clase nosotros generamos algo que le va a ser completamente diferente. Por ejemplo, el otro día una hechicera que era medio gata, medio humano, hechizó a todos los alumnos de la clase y hizo que cada vez que acabasen una frase tuviesen que acabar en miau. Entonces, como yo lo tengo que explicar en inglés, decía, ok, so now the sentence is finishing meow. Meow. Do you understand that they have to finish in meow? Entonces, a la tercera frase que yo acabé en miau, pillaron la idea y dijeron meow. Y ya teníamos juego para toda la clase. Entonces, todos estaban atentos en que si lo hacían, luego tendrían una recompensa de haber participado en ese punto de la clase, que se recompensaría con puntos de experiencia. Luego tenemos las batallas de jefe. Las batallas de jefe funcionarían un poco como funciona el Kahoot, en el que nos permite ir atacando al enemigo con unas animaciones muy simples, pero para los alumnos son cruciales y muy buenas, y nos permiten que vayan trabajando y probando esos contenidos y recibiendo aquí, en este caso sí, una penalización si van fallando al responder, porque aquí están en una batalla, aquí es un momento crucial de importancia, y sirve sobre todo para repasar contenido. En cualquier caso, en el papel que tenéis hay una parte que es el enlace a YouTube, y dentro del enlace a YouTube tengo en el canal en donde tengo explicaciones más detalladas y muestras de cada uno de estos, y que luego se pueden ir mirando incluso más adelante. Más cosas, la montaña blanca. La montaña blanca es una cuenta atrás. Simplemente yo quiero decir, pues mira, en estos 8 minutos tenéis para hacer tal actividad. Y mientras ellos tienen sus 8 minutos, con el contador en pantalla bien grande,
tú puedes estar trabajando y preparando otras cosas, o colaborando, o ayudando al alumno que lo necesita más, o revisando a los alumnos a ver qué tal lo van haciendo, pero es una manera de dar un tiempo a la clase y que ellos vayan trabajando bajo este tiempo. Cuando acaban, luego puedes ponerlo tiempo, les puedes dar un premio o no, simplemente control la clase, gestión de la clase. Lo mismo tienes con la carrera del bosque. La carrera del bosque es lo mismo, pero es un cronómetro. A ver cuánto tardáis en hacer esta actividad. Y el cronómetro va subiendo, va subiendo, va subiendo, y a ver quién acaba antes o quién acaba después. O si lo habéis logrado todo en menos de 10 minutos. Luego, si tienes 2 líneas, pues puedes comparar, pues los otros lo han hecho más rápido o menos. Que en verdad les puedes mentir, no pasa nada. Ellos, si tú le dices, ¡buah! Los otros estaban yendo más rápido, pues van a apurarse para darse lo mejor, aunque da igual los otros tardaron 30 minutos y ellos iban por 10, pero tú juegas con ese punto, ese interés, esa motivación para que ellos vayan trabajando. Luego, el Valle de Macus. El Valle de Macus es, para mí, ideal, que es este de aquí, en cuanto al control de la clase. Ahora vosotros, como sois gente adulta, estáis callados en clase y no hay ningún problema, pero dentro de las clases, con alumnos más pequeños, tienden a haber más bullicio, más molestia, gente que grita. Entonces, para controlar estas cosas, esto es un sonómetro. Mide el sonido y si llega a un límite, explota. Cuando explota, pues tienen una penalización negativa. Si lo logran mantener durante X tiempo en bajo nivel, tienen una consecuencia positiva, que suele ser experiencia y monedas, que tú pones en cada momento lo que quieres. ¿Cómo funciona entonces? Si hay un bullicio, se mantendrá a un nivel elevado, pero no avanzará, y luego si algo hace que explote, o el bullicio aumenta tanto que explota, terminará por explotar y ellos perderán la mitad de su premio y tendrán una consecuencia negativa de vida, que suele ser pequeña, porque puede repetirse mucho. Pero esto ya les hace mantenerse, y luego tú puedes tenerlos con el sonómetro en la pantalla, que a veces puede hacer que pierdan la concentración, o dices, el sonómetro está ahí, y no se los dejas ver, y entonces ellos tienen que ir con cuidado. Y por último tenemos los tesoros de Taburus. Esto nos permite convertir las notas de cualquier ficha que tengamos en una nota importante de verdad, un punto de experiencia que nos convenga. Porque sacar un 7 es guay, sacar un 10 mola un montón, pero ganar 400 puntos de experiencia por tu 10, a ellos les encanta. Y sacar un 4, bueno, he suspendido, igual a alguien no le afecta, pero no ganar ningún punto de experiencia, porque suspendí el examen o porque suspendí la ficha es como, yo quería puntos de experiencia. Entonces, irán promoviéndose, irán tratando de conseguirlo más, no por aprender, porque a veces ya sabemos que al alumno aprender el vocabulario o lo que le toca aprender no le motiva, pero conseguir la experiencia, ganar los puntos, ser mejor en el juego, conseguir más cosas, eso sí les motiva. Y luego por otra parte tenemos las quests. Las quests es ya creo un paso superior, nos permite hacer una línea de aprendizaje sin que nosotros tengamos que estarla guiando. Entonces, por ejemplo, empezarían aquí en la introducción, ellos empiezan en la introducción. Esto, por ejemplo, es mi prueba inicial del nivel de inglés. Entonces, a mí me es igual si lo hacen bien o lo hacen mal. Yo quiero que hagan las pruebas inicial. Entonces, vienen aquí, una vez que tienen la primera charla en la que les cuentan la historia, que van a adentrarse en la biblioteca de no sé qué, para no sé cuánto, van al siguiente y tienen que hacer la primera actividad. Una vez que hacen la primera actividad, yo les reviso que las tienen hechas y van a la siguiente. Y así sucesivamente. De hecho, incluso puedes poner una actividad bonus. Pues esta actividad te dará aparte puntos de experiencia. Entonces, es muy probable que solo por los puntos de experiencia, un alumno que capaz no trabajaría tanto en clase, escoja trabajar para poder hacerlo. Y para poder tener estos puntos. Y luego finalmente, pues la prueba final. Y ya está. Esto, que sería una versión simple, también puede ser muchísimo más compleja si llegamos a algo así. En el que, según vayas haciendo, si lo haces bien, vayas a una opción avanzada, pero si lo haces mal, hagas una prueba intermedia que te ayude a repetirlo. Por ejemplo, imaginemos, introducción. Empezamos después con sumas de una cifra. El alumno va bien con sumas de una cifra, pues pasa a sumas de 2 cifras. Si fallan la suma de 2 cifras, viene aquí que son sumas de 2 cifras, pero con una ayuda, con explicaciones. Si lo hace bien directamente, va directamente a sumas de 3 cifras. Cuando haga bien en sumas de 2 cifras con ayuda, también irá a sumas de 3 cifras. Y el alumno no ve que solo va viendo la pista que tiene delante, entonces no ve que ha fallado, que como ha fallado tiene que ir aquí porque es más tonto, porque no se le da bien. Él ve que después de esta prueba le toca esta, y pues nada, él continúa haciendo, y cada prueba que hace le va dando la experiencia. Y entonces así puedes hacer que avancen en todo el proceso. Entonces, toda esta experiencia luego ellos la pueden utilizar para ir subiendo de nivel. Al subir de nivel tienen nuevas armaduras que pueden comprar, nuevas armas, nuevas mascotas. Eso también ayuda muchas veces a capturar a diferentes tipos. Hay un alumnado que le gusta más la competición, el ganar puntos y demás, otros que le gustan tener su personaje mejor, el más bonito, el mejor preparado. Entonces, con el dinero y con la experiencia, va jugando y ellos van utilizándolos para competir.
Algo también que nos permite Classcraft es invitar a los padres. Solo trabajar nosotros desde la escuela es complicado. Si el padre participa, mejor que mejor. Entonces, en este caso, no seremos nosotros que le diremos al padre, por favor, padre, participa, será el niño el que se lo pida. Porque si el padre está participando, el niño, solo porque el padre participa, ya tiene una mascota gratis. Y aparte, el padre le podrá dar premios de monedas de oro en cada momento. Entonces, esto hará que el niño sea quien le insista al padre en que trabaje. En cualquier caso, el padre tiene unos puntos limitados que puede repartir, y estos puntos que puede repartir harán que el niño, por ejemplo, trabaje en clase, que al final será la misma economía de fichas. El niño en clase, si pone la mesa, si recoge los platos, si tira la basura, se puede ir llevando estos premios, y el padre verá cuán efectivo es por la mejora del comportamiento en clase y la mejora del comportamiento dentro de la casa. Lo cual nos lleva ya a una parte un poco de conclusiones, que es lograr que los alumnos estén integrados, que tengan una importancia entre ellos y que tengan una importancia por la clase, que se preocupen por la clase. Esto es como lo podemos conseguir, es a través de juegos que nos permitan generar mejores dinámicas entre ellos, que nos permitan que lleguen al aprendizaje de una manera más divertida, no siempre centrándonos en hacer la ficha, aprueba el examen, estudia, memoriza. Nosotros podemos escoger qué es lo bueno. Nosotros podemos escoger que, si por lo normal, en una dinámica básica de la clase, el niño que está siempre haciendo chistes, bromas e interrumpiendo suele ser el guay de la clase, y el niño que estudia y siempre quiere responder es el tonto de la clase al que la gente le da cogotazos, pues nosotros podemos invertir las tornas a base de premiar lo contrario. Si yo premio el que la gente levante la mano, premio el que la gente participe, premio el que responda preguntas, eso será lo guay y lo que la gente, incluso a los miembros del equipo, les va a decir: mira, no estés molestando y trata de responder preguntas, que necesitamos experiencia. Y lo mismo, si yo castigo el que estés diciendo chistes que molesten a la clase, porque jugar está bien, pero jugar siempre y cuando permita el correcto funcionamiento de la clase. Y entonces es muy importante, y es para lo que nos sirve la gamificación, es conseguir captar el interés del alumnado. Si el alumnado está interesado por participar en la clase, por colaborar, por trabajar, nos permite que el aprendizaje sea mucho más fluido y que el trabajo sea más tranquilo. Y finalmente llegamos ya al apartado de preguntas. Así que voy a revisar si dentro de aquí tenéis puesta alguna pregunta, en la cual no me ha llegado ninguna por aquí. Entonces, si queréis, las podéis hacer directamente de vos, o si no, hacedlas por el programa. Vale, pues no sé, algo habrá fallado. Probad con el enlace con el enlace que se ve aquí arriba, por si acaso haya fallado el código. Mientras tanto podéis ir haciendo preguntas, sí, no pasa nada. Dime. Yo creo que, como todo en esta vida, es adecuado en su justa medida. Si yo solo me baso en que compitan, al final generaré demasiada competitividad y eso podría ser un problema. Pero utilizar de vez en cuando la competitividad como una motivación es bueno. De hecho, en charlas que hemos tenido con los creadores del Classcraft, muchas veces, por ejemplo, decían: muchos alumnos quieren jugar la batalla que se hace como contra el malo final, hacer batallas entre ellos y que puedan. Y se niegan, porque dicen que no quieren generar esa competitividad en alumnos por machacar al otro, sino una competitividad por mejorar. Mejorar tú y, en consecuencia, puedes destacar por encima del resto, pero es mejorar tú, no machacar al otro para tú mejorar. Más preguntas. ¿No hay más preguntas? Aquí otra pregunta, chica, dime. No, te estabas tirando o no estaba preguntando. Dime. ¿Cómo el niño va a saber que está aprendiendo mientras juega?
Yo la primera semana, a ver si te entendí bien tu pregunta, la primera semana trato de dedicarla a explicar mi funcionamiento de dar clase. Da igual que durante yo 3 días, 4 días no dé clase, no avance en contenido. Porque es muy importante para mí que ellos entiendan la dinámica de mi clase. Pero de hecho voy a ver qué hago aquí. Es muy importante para mí que entiendan la dinámica de mi clase y que con eso me permita a mí trabajar luego con este sistema. Me pasó en el año pasado, yo estaba en un colegio concertado, y en el colegio concertado eran muy rígidos en cómo trabajar y estaban siempre haciendo fichas, y si las fichas tenían que ir a un álbum. Entonces, a veces el niño tenía un estrés generado porque su álbum era muy fino, entonces no estaba bien. Entonces, traté durante muchos días de generar eso y dije, mira, no pasa nada, hacemos un juego. Y puede ser los primeros juegos que simplemente sean para que se acostumbren a jugar dentro de la clase. Por ejemplo, el otro día con el Snake and Ladders, primero, antes de entrar en el vocabulario, les enseñé a jugar al juego. Y entonces ellos simplemente tenían que ir avanzando hasta llegar al final. Una vez que ellos ya entendían la dinámica del juego y veían que se puede jugar en clase y que no pasaba nada, entonces iban viendo el vocabulario. Entonces, ¿yo qué hice? Antes de empezar con el juego, hice preguntas del vocabulario, que era un vocabulario que todavía no habían trabajado, y no podían responder prácticamente ninguna, porque lógicamente no lo habían trabajado, excepto alguna muy básica como ¿qué es recycle? Pues recycle es reciclaje. Pero si decías el Buyback Center, que era el centro donde compras las cosas recicladas, no lo sabían. Una vez que acabamos el juego, una vez que acabamos toda esa parte, les dije, venga chicos, ahora hago otra tanda de preguntas. Y iban viendo como muchas de las preguntas que yo iba haciendo, sí las podían responder. ¿Qué pasa? Aquí también yo puedo hacer trampa. Si yo cojo y hago en la primera parte las preguntas que sé que no van a poder responder, ellos tienen la sensación de, wow, qué difícil es esto. Luego les hago el juego, y después del juego hago preguntas en las que sé que son más fáciles. Entonces ellos van viendo, wow, al principio no supimos nada, ahora sabemos un montón. Pese a que yo he manipulado su entendimiento del sistema para que ellos crean que ha ido mucho más efectivo, esto lo puedo valorar porque les hago ver que el sistema es efectivo, porque el sistema yo sé que es efectivo, y entonces serán mucho más proclives a trabajar en este sistema. Creo que te he respondido. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Raiko, dale tú en palabra. ¿Quién es? Con los padres no he tenido tanto problema. A veces he tenido problemas, tuve problemas en el centro anterior con capaz la dirección o algunos otros compañeros, porque generas un agravio comparativo. Si yo doy mi clase con juegos y tú no la das, pues puede generar ese conflicto en plan, claro, pero es que aquel hace juegos y el otro no. Yo lo trabajo con los alumnos, digo, cada uno tiene su manera de dar las clases, y si no tenemos que criticar al otro por cada uno da la clase como la da, y hay que aprovechar las cosas buenas de cada uno de los sistemas. Con los padres me ocurrió algo muy curioso, que una vez probando un sistema previo al Classcraft, que era el Class Dojo, igual también vas dando puntos, pero es un sistema muchísimo más simple. Simplemente es una economía de fichas en la que tú vas repartiendo puntos según se comportan bien o les quitas según se comportan mal. Un día vino una madre a la puerta y a hablar conmigo y le dije, sí, dime, ¿qué quieres? Me dijo, es que mi hijo me ha dicho que está jugando al Class Dojo y que quiere instalarlo en casa para poder jugar, pero no sé cómo va. Entonces yo le dije, mire, este es un sistema que yo utilizo dentro de la clase y es para premiar cosas dentro de la clase, entonces en casa no se puede jugar, no es como juega al Tetris dentro de clase y juega al Tetris fuera de clase. Pero si lo quiere instalar, usted lo puede instalar en casa y le premia por sacar la basura, por recoger los platos, por recoger su cuarto. Entonces, pese a que pueda haber padres que te generen algún conflicto, si tú se los explicas, o sea, en este caso no era un conflicto, en este caso de hecho quería colaborar, pero les puedes explicar el sistema y es por el contraste, si llegan a ver lo bien y lo efectivo que es, lo pueden aplicar incluso ellos, es ganártelos y llevártelos a tu terreno. Pues mira, prueba tú también a darle premios en casa, vas a ver cómo funciona, porque el sistema de economía de fichas es útil para cualquier cosa que quieras modificar. Y al final van trabajando. Por suerte en el centro en el que estoy ahora ya me contratan con... Bueno, es público, pero bueno, me cogen con la idea de dar las clases con juegos y en ese caso no tengo problema. ¿Más preguntas? Te sorprendería. Hay escuelas que actualmente están
evolucionando un montón. Yo el año pasado, el Classcraft lo daba en una escuela que no era una escuela 1-1. Una escuela 1-1 es aquella que tiene un dispositivo por alumno. Entonces, yo lo impartía, simplemente lo proyectaba, que un cañón suele haber en casi todas las aulas a estas alturas del día, y lo que te decía, le daba un ratón inalámbrico a cada uno al alumno que le tocaba, y ese se encargaba de gestionar todo dentro de la pantalla. Entonces, usar los poderes, todo eso, se encargaba ese alumno que él lo iba gestionando. Si tuvieses una tablet por alumno, pues puedes gestionarlo mucho mejor. En cualquier caso, tampoco es necesario que estén todo el día con la tablet. Por ejemplo, yo tengo una rutina en la que al principio de la clase están un rato, trabajan con la tablet, luego la separan, y si la necesitamos otra vez, la vuelven a coger, pero no es todo el día la clase con la tablet. Pero también los juegos, el Classcraft, pues sí te requerirá un proyector, pero otro tipo de juegos no te lo requieren. El Snake and Ladder no te lo requiere. El Quizlet puedes imprimir las fichas y jugar directamente desde fichas. Siempre tendrás que adaptarlo a los recursos que tú tienes, pero lo importante es trabajar, en este caso, con la imaginación del docente, que será el que diga, bueno, pues si tengo estas cosas y estas cosas, pues en eso que puedo trabajar. De hecho, creo recordar uno de los exámenes de Raiko que fue: si tienes 2 bancos suecos, 3 picas y un niño con una discapacidad motora no sé qué, ¿cómo le montas la clase? Pues eso, con lo que tienes te vas a tener que adaptar. Podrás llegar más o menos según lo que tengas, pero siempre algo puedes hacer. Más preguntas. El año pasado, como el Classcraft lo empecé a aplicar ya entrado el curso, me conocí a los alumnos y yo creé los grupos como me apeteció. De hecho, los creé durante la Semana Santa y lo que hice fue construirles un hype a los alumnos. Les dije, mira chicos, yo esta Semana Santa me la voy a pasar trabajando mucho por vosotros, que en verdad no trabajé tanto porque ya mucho está hecho, pero a ellos les creo esa conciencia de, mira el profesor cómo trabaja, voy a hacer el esfuerzo yo también por mi parte. Entonces, yo creé los grupos juntando a alumnos que fuesen buenos en cada grupo, alumnos disruptivos separados entre los grupos para que hubiese un balance, tratando de que hubiesen géneros mezclados. Y conociendo al grupo es muchísimo más fácil, los puedes crear tú. También les puedes dar la libertad a ellos. Este año, como yo no conocía al grupo, lo mismo era que lo hiciese yo, que lo hiciesen ellos, iba a ser igual de caótico. Entonces simplemente puse unas pautas, que era, como hacen desdoblamiento y tengo un grupo A, un grupo B, esos niños no se pueden mezclar, porque así luego tengo los grupos en la clase. El grupo tiene que tener la mayor compensación posible de género. Pues 2 y 2, 3 y 1 en el caso, porque como no son exactamente los números, pues así. Y con esas pautas yo iban creando. En cualquier caso, siempre se aplica la regla de yo soy la ley. Si un grupo va mal, genera conflicto, lo rompo y lo separo y creo otro. Si el grupo va bien, ese grupo se mantiene. Hay que adaptarlo siempre a cada clase. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra experiencia? ¿Algún contenido que queráis ver cómo se podría aplicar o que deis de, ¡guau! ¿Cómo podría ser un juego para esto, para lo otro? Allí al fondo. ¿Sí? Este juego, por ejemplo, no. Este juego dije, ¿qué hago para la clase de Raiko? Y hice este juego, porque dije, algo tengo que hacer para que tengáis una motivación. Que de hecho, es algo muy curioso. Estas monedas son un cacho de papel que no vale ni un céntimo. Pero, ¿quién tiene ahora más de 10 monedas en la mano? O... ¿quién tiene un buen pack? La motivación, o sea, el valor al papel se lo damos nosotros. O sea, se lo da, y si tú lo logras transmitir a los alumnos que ese papel tiene un valor, ya tienes esa motivación y no te cuesta nada. Yo, por ejemplo, tenía un juego muy parecido que se llamaba You Should Speak in English, que lo utilizaba con una clase en la que era muy importante que en las clases ellos hablasen en inglés, porque ya tenían un nivel que les permitía, aunque fuese en plan indio, hablar en inglés. Entonces cada uno tenía sus tarjetitas y si alguno se equivocaba hablaba en un idioma que no era el español, que no era en inglés, el otro alumno le podía decir, ¿has hablado en español? Entonces cogían, le quitaban la tarjetita y se le iban quedando. De por sí, y de hecho los alumnos lo vieron al cabo de 2 meses creo, dijeron, pero profe, ¿yo qué hago con 30 tarjetitas ahora en mi mano? Y dije, pues tiene razón, tenía 30 tarjetitas, se me rompió el chollo de que
junten tarjetitas por juntar tarjetitas. Entonces le busqué un objetivo. Pues con 40 tarjetitas puedes escoger qué juego hacemos en la próxima clase. O luego lo que hice fue que como tenía 3 clases, competirían entre ellas. Al final del mes, ellos podían hacer como una apuesta y gastar sus tarjetas para yo recuperar también y no tener que imprimir más. Apostaban y cada clase apostaba las que querían. Una vez que estaban hechas esas apuestas, yo contaba y tenía una especie de podio con 3 trofeos y ellos competían por quién era más. Al final, juegos de estos, el material tú le das el valor que quieres y depende de ti hacerlo. Este juego es una base muy sencilla, que compitan por ver quién tiene más fichitas, ya sea con estas que tengan la moneda, con las otras que tenían el nombre del juego o lo que sea. Un momento que me están escribiendo por aquí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo lo evaluaría? Yo suelo ir con cuidado cuando le doy el ratón o cuando le doy algo a algún alumno que, ya sea por discapacidad o por la razón que sea, tienda a ser machacado por el resto de la clase. Entonces, o me aseguro muchas veces de haberlo hecho antes de darle el papel a él, o en la primera vez que se lo doy le voy guiando y voy diciendo, pues mira, tienes que mover aquí y aunque a uno le podría decir, pues mira, dale a sumar puntos y dale a no sé qué, a él capaz voy a la pantalla y le digo, dale al más y dale después al esto, y entonces le toco para que él sepa dónde tiene que ir. El juego se puede utilizar para el aprendizaje y también se puede utilizar para la evaluación. La evaluación en este caso trabajaría a través de rúbricas y simplemente puedes tener una rúbrica adaptada. Si no quieres que se vea que a un alumno le entregas una rúbrica diferente, yo lo que hago es que coloco la rúbrica en la parte de atrás, las rúbricas diferentes que vaya a entregar, por ejemplo, al alumno que tiene un problema de aprendizaje por la lectura o lo que sea, pues voy entregando siempre de la parte de arriba y cuando toca al alumno que le quiero dar la diferente, se la entrego de la parte de atrás. Como las rúbricas son para cada uno, no genera ese agravio comparativo. Que también se puede hacer, dependiendo de la clase, por concienciación. Si ya es una clase en la que todo el mundo que entiende que el alumno tiene una dificultad de aprendizaje muy grande y todo el mundo ya lo tiene asumido, pues no tienes que hacer ese sistema. Pues simplemente le entregas, o sabes que ahí estás con él, o igual tienes un ayudante en la clase que trabaja con eso. Pero bueno, sobre cómo evaluarlo con eso. ¿Quieres algo más? Sí. El Classcraft tiene una cosa que es marcar a un alumno como ausente, que ya sea porque haya fallado o por lo que sea, no está. Y en consecuencia, si está como ausente, no recibe ninguna de las finalizaciones de área ni ninguno de los beneficios que deja toda la clase. Si yo veo que algún alumno está quedando muy descompensado, como tú puedes decirle, ordéname todos los alumnos por orden de quién tiene más experiencia, pues simplemente puedes coger, aprovechar y cuando haces preguntas en los días que sí están en la clase, aprovechar y preguntarles a ellos. Por ejemplo, yo tenía un poder que tenían los guerreros, que el guerrero suele ser el papel que le das a aquella persona que es como más disruptiva en la clase, porque tiene más vida, puede aguantar más golpes, y entonces, como sabes que le vas a ir dando caña, pues por lo menos que lo aguante más. Pues el poder del guerrero era que podía venir a ti en un momento de tranquilidad y hacerte una pregunta. Y entonces, si él respondía correctamente a la pregunta, según las reglas del juego, ganaba 60 puntos de experiencia. Entonces, esos 60 puntos de experiencia, es verdad, yo escogía si los iba a ganar o no. Porque si cuando el niño venía a preguntar, adaptado al inglés, le decía ¿cuál es la raíz cuadrada de pi? Pues el niño, si yo sabía que no lo iba a saber, obviamente iba a fallar. Pero yo podía gestionar, pese a que él tenía la oportunidad, yo podía gestionar de un modo más suave, ¿no? Si él iba a recibir o no los puntos. Si yo le decía ¿cuál es el color azul en inglés? Decía blue, perfecto, puntos para ti. Si le decía dime una frase compuesta en inglés, lo iba a tener más complicado. Si lo hacía, genial. Y si no, veía que también que no era tal. De esta misma manera, si yo a un alumno que sé que va a estar fuera del aula, cuando le hago la pregunta, sin que se note demasiado, le puedes hacer una pregunta más sencilla. A él le haces una pregunta más sencilla, sabes que va a subir y poquito a poco lo vas compensando. De hecho,
una muestra de algo que tenía aquí preparado. A ver si vuelvo a compartiros la pantalla un momento. Compartir la pantalla. La pantalla esta de aquí. ¿Veis la pantalla otra vez? Descargas. Mira, esto es el OpenOffice, que es el listado de los alumnos que tenéis dentro de la clase. Para que veáis la dificultad en crear una clase de este estilo. Abro Google Chrome, os lo pongo aquí, voy a Classcraft. Para crear la clase yo simplemente tengo que entrar, esperar a que cargue, venir aquí y decirle nueva clase. La clase de Raiko, como hago inglés, siempre las clases son las clases del tutor. Importar las settings de una clase que ya tengo hecha, como por ejemplo la clase para el vídeo, continuar. Aquí me dirá cuándo empieza la clase y cuántas horas tienen al día, continuar. Aquí luego me dice añado a los alumnos, pego todo el listado de alumnos que había copiado, Juego Motor obviamente no es un alumno, avanzo, porque ahora me pide que le ponga un nombre a esta persona, ya está. Una vez que tienes todo esto, ya te permite crear te permite hacer toda la lista de la clase. En este caso, José Carlos, como tenía el nombre al revés, por ejemplo, no le permitió. José María tampoco le permitió hacerlo. Este era José Carlos y Juan Manuel, que no copia la L, pero bueno, a efectos prácticos funciona. Una vez que te los lee automáticamente ya tienes creada la clase. Ahora simplemente sería añadirlos por equipo. Esto ya basado en el criterio de que ellos te hayan escogido, o si te equivocas con un alumno, pues puedes pasar y cambiar otro equipo y no pasa nada. Y así luego les creas un personaje y ya los tendrías. En este caso no voy a crear la clase del todo, porque no tengo demasiadas. Vale, mira, se me han creado la de ayer y la de hoy al final, luego las borro. Vale, listo. Te quiero la prueba, vuelvo a mí. Más preguntas, si habéis tenido alguna más pensada en ese tiempo, dime. Repite, por favor. Hay estudios que demuestran que alumnos, ya sea lo que hagan trabajo con juegos o trabajo con proyectos o este tipo de trabajo, algo que tú generas es la capacidad del niño a trabajar y la capacidad del niño crítica y de aprender, la gran competencia de aprender a aprender. Entonces, aunque tuvieses un desfase capaz en contenidos porque has trabajado otros contenidos, porque por ejemplo cuando trabajo por proyectos, el niño trabaja el contenido que él quiere, entonces a veces si no va del todo guiado puedes tener diferentes contenidos, como lo que sobre todo le has potenciado es la capacidad de aprender a aprender. Luego la posibilidad de adaptarse es muy fluida de un paso a otro. En cualquier caso, hay un fallo que tenemos de momento en la educación, que es que se apuesta por el cambio de sistema, pero no se cambia el sistema. Entonces yo tengo que enseñar, yo quiero enseñar a través de juegos, y se ve muy bonito que yo enseñe a través de juegos, pero me siguen pidiendo unos contenidos fijos, unos objetivos fijos y unas cosas fijas, que hacen que no sea tan libre mi enseñanza y que tenga que adaptarla mucho más para moldarla dentro de ese cuadrado. Entonces, como siempre mínimo tienes que cumplir unos objetivos, a no ser que sea un colegio que completamente trabaje diferente porque vaya fuera del sistema, no sueles tener ese problema porque los contenidos, más que menos, los tienes que trabajar. En cualquier caso, te digo, la capacidad de aprendizaje, no tengo ningún estudio a mano, pero como lo que trabajas es la capacidad de aprender a aprender y el pensamiento crítico y el cómo trabajar, eso hace que la adaptación luego no sea complicada. ¿Te respondí? Vale. Pregunta. Mi rutina diaria tiene modificación porque es de inglés, entonces no es tan simple como una rutina diaria cualquiera. Entonces,
Al ser una rutina, la rutina pues empieza también hablando sobre qué día es, cómo está el tiempo, como estas cosas típicas de inglés, de la fecha, cómo está el tiempo, que aquí la verdad que es más divertido porque en Canarias hace sol, hace sol, hace sol. Aquí pues hoy nieva, hoy está nublado, por lo menos tiene esa modificación para los alumnos. Y una vez que hago este pequeño entrada, les digo, ellos ya saben cómo se tienen que sentar y simplemente pues comienzo a explicar. Siempre trato de separarme lo más posible de la pizarra para no focalizar su atención y voy caminando alrededor de la clase. Eso si la aula lo permite. Hay aulas que son pequeñas y no hay manera, hay otras que sí te lo permiten. Entonces, tú girando puedes ver qué alumno te está atendiendo, porque quedarte dormido mirando para el frente es muy sencillo. Pero si yo giro, me pongo detrás y hay 3 alumnos que siguen mirando la pizarra, ya sé que automáticamente no me están atendiendo. Más cosas como con respecto a la dinámica. Yo siempre trato de explicar primero el juego y si lo requiero, yo que en inglés tendría que dar la clase toda en inglés, hago una traducción simultánea, bueno, traducción una detrás de la otra, lo explico en inglés con gestos que parezco el payaso en el circo y si todavía hace falta, lo explico en el idioma que necesiten para que lo entiendan. Me preocupo mucho más porque entiendan la dinámica del juego que luego ya los contenidos que sí los trabajaría solo en el idioma. Nada, Raiko, un placer. Nada, te dejo... En los papeles tienen para entrar al Kahoot, para entrar al Quizlet y para crear una cuenta de Classcraft que les permita hacer las pruebas si quieren. He puesto el código con el que trabajo yo para que si entran con mi cuenta, o sea, si cuentan con ese código, tienen 2 meses premium gratis para probar. Si entran con el código que les he dado en el papel y que es el que está ahora mismo en la pantalla, tienen 2 meses premium gratis para probarlo. En el Classcraft, sí. Vale, sí. Ah, porque me quitaste el audio. Vale, en cualquier caso es el código que tienen en el papel, así que con ese mismo código pueden trabajar y lo pueden hacer sin problema. Y luego lo otro tienen la cuenta de Twitter por si quieren ir mirando las cosas propuestas que voy haciendo, o el YouTube que tienen muchas explicaciones de Classcraft y las que vaya creando. Sí, todo eso lo tienen en el papel. De hecho, esto es una copia del papel, lo que se ve en la pantalla. Nada, no sé si me quedé corto capaz en explicar vivencias, pero traté de poner ejemplos en cada uno de los casos para... Vamos. De hecho, mira, una de las complicaciones con el Classcraft es usarlo en educación física porque no tienes el proyector, pero lo puedes tener en el móvil. Y desde el móvil, o sea, lo típico cuando estás apagando el ordenador, ¿no? Si yo estoy apagando el ordenador es como el juego se ha acabado y los alumnos dicen, pues ahora hay fiesta porque total no me puede quitar los puntos. Le digo, está en el móvil. Al que se estrese lo reviento desde el móvil. Y ya está. Sí. Sí, sí, les va a tocar de todo. De hecho, como tutor, un punto genial que tienes es que puedes utilizarlo en diferentes asignaturas. De hecho, se puede trabajar que el alumno que yo tengo en inglés esté también en matemáticas con su otro profesor y sean la misma cuenta y suban los mismos puntos. Para que ahí es más complicado. Eso es lo que estaba hablando con Raiko. Obviamente en educación física no tienes el proyector, ¿no? Pero lo que tendrías que hacer es... yo desde el mismo móvil puedo aplicar todos estos puntos. Una cosa que estoy haciendo ahora, porque como hay veces que falla el internet, yo estoy creando unas tarjetas con los poderes
que permiten que, aunque no haya internet, el niño las utilice. Obviamente, los poderes cambiarían completamente y el comportamiento cambiaría completamente, porque el poder que es que pueden comer en clase, capaz, pues obviamente no lo puedes utilizar porque están en educación física, no va a comer, que le van a dar flato. Pero tendrías que adaptar todos esos poderes a decir, pues mira, me permite ir a beber agua, o me permite ir a sentarme un rato que si estoy cansado, o pedir el control del balón en un momento en el que no lo tenga. Son esos poderes que puedes ir aplicando y simplemente lo que puedes hacer es o darles unas pequeñas tarjetitas con ese poder para que ellos los canjeen de esta manera y luego tú haces el recuento, o con el mismo móvil tú puedes decir, pues tal persona usa ese poder, va y le pones ese poder. Y lo mismo para poner los puntos negativos. Pues le ha pegado a un compañero, menos puntos porque le ha pegado a un compañero. No quiere trabajar, menos puntos porque no quiere trabajar. Y así. No es tan visual como te lo permite el proyector, pero aún así es muy fácilmente adaptable, tanto este como los otros. Nada. Dime. Vale, perfecto, sin problema. Recuerda que tengo la clave esta para poder darte y que tengas premium durante un año, así que si lo quieres llegar a aplicar, tienes esa posibilidad. Perfecto. Hasta luego, Raiko. Nada, hasta luego, un abrazo.